Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión conectamos con la clave genética 57. Esta clave se activa cuando el Sol está a 15 grados del signo de Libra y hasta el grado 20, lo que corresponde según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el día 8 hasta el día 13 del mes de octubre, aproximadamente. Esta clave pertenece al centro del bazo. Si observamos el mapa Rabe de diseño humano, activa el aminoácido alanina y pertenece al anillo codónico de la materia, junto con las claves 46, 48 y 18. Tiene como socio de programación a la clave 51. Richard Rad la denomina un viento amable, y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la inquietud hacia la lucidez a través del don de la intuición. La sombra de la clave genética 57 es la inquietud. Las bandas de frecuencia del miedo. La clave genética 57 nos invita a explorar el poder del sonido y su influencia en nuestras vidas, algo que va mucho más allá de lo que solemos percibir. Desde esta perspectiva, todo lo que nos rodea, incluso lo que parece ser luz pura, puede reducirse a una vibración sonora. Aunque nuestra capacidad auditiva es limitada, el mundo está lleno de frecuencias que superan con creces lo que nuestros oídos pueden captar. Por ejemplo, los perros tienen acceso a los ultrasonidos, y animales como las ballenas o los elefantes pueden sintonizarse con sonidos en rangos tan bajos que para nosotros son imperceptibles. Y luego están los insectos, que no escuchan de la forma en que lo hacemos nosotros, sino que sienten el sonido como vibraciones puras a través de sus cuerpos y patas. Eso es exactamente lo que es el sonido, una vibración que atraviesa todo. Este concepto de las 64 claves genéticas es como un mapa, una representación de las diversas frecuencias que nos envuelven, que resuenan a través de nosotros y moldean nuestra experiencia de la realidad. En su nivel más profundo, los humanos somos como un tejido compuesto por capas de ondas sonoras entrelazadas que fluctúan y, a la vez, son constantes. Cada una de las 64 sombras representa un estado de conciencia, y todos estos estados están gobernados, en esencia, por el miedo. Pero ¿qué significa realmente el miedo? Si lo desglosamos, podemos entender que no es más que un rango específico de frecuencias en las que vibra nuestra conciencia. Y esto es clave. Si el miedo es simplemente una frecuencia, entonces, en teoría, podríamos reajustar nuestra sintonía y elevarnos por encima de él, liberándonos de sus limitaciones. Pero aunque este concepto suene simple, la realidad es que no es tan fácil. Hay algo que no podemos pasar por alto. Como colectivo, la humanidad está profundamente arraigada en esa frecuencia de miedo. Es como si, de manera inconsciente, todos vibráramos al unísono dentro de ese mismo rango. Es como si cada uno de nosotros fuera un diapasón, afinado para resonar con ese miedo colectivo. Y debido a esa conexión profunda con el miedo en el nivel colectivo, es un desafío monumental cambiar nuestra propia frecuencia individualmente sin sentir la presión de las vibraciones de los demás. La buena noticia es que entender este principio nos da el poder de romper ese ciclo, de aprender a sintonizarnos con frecuencias más elevadas que nos alejan del miedo, pero la dificultad radica en hacerlo mientras aún estamos rodeados por un mundo que insiste en vibrar en esa frecuencia inferior. Si alguna vez te has parado cerca de un altavoz potente o una fuente de audio intensa, seguro habrás sentido como tu cuerpo comienza a vibrar, casi sin quererlo, al ritmo de esas ondas. Algo parecido ocurre con nosotros desde que nacemos en este planeta. Desde pequeños, comenzamos a resonar con las frecuencias que nos rodean, y una de las más persistentes es el miedo, algo que está profundamente arraigado en nuestra estructura genética. Esa frecuencia de miedo, de la que nos habla la clave genética 57, tiene un nombre muy adecuado: la inquietud. El antiguo I Ching describe esta clave con el símbolo del viento, un elemento que tiene muchas caras. El viento es ubicuo, toca todo lo que existe, es invisible,
pero su presencia puede sentirse de manera inconfundible. Desde la perspectiva de la sombra, el viento puede convertirse en algo implacable, destructivo incluso, arrasando lo que encuentra a su paso. ¿Cuántas veces el viento fuerte no ha provocado en nosotros una sensación de malestar o tensión? Ese mismo viento que sopla, que no podemos ver pero sí sentir, es un recordatorio de lo impredecible, de lo que podría estar por venir. Y es justo en ese punto donde nace el miedo. La sombra de la clave 57 encarna uno de los miedos más antiguos que llevamos en nuestras células. El miedo a lo desconocido, a lo que aún no ha llegado. Lo curioso es que este miedo no es algo pasajero, ni siquiera algo que aprendemos, sino que está literalmente incrustado en nuestro ADN. Es una herencia de tiempos remotos, cuando nuestros ancestros dependían de su capacidad de escuchar los susurros del viento, no con los oídos, sino con sus instintos. En esos tiempos prehistóricos, cuando la vida dependía de estar en sintonía con las frecuencias del entorno, cualquier indicio de peligro que el viento trajera provocaba una respuesta automática. Nuestros ancestros no se quedaban quietos a analizar lo que podría suceder, simplemente actuaban, corrían, se escondían o se preparaban para luchar. Todo esto basado en una afinación intuitiva con el ambiente. Ese miedo primigenio, que surgía ante lo impredecible, se ha transformado a lo largo del tiempo en la inquietud que sentimos hoy en día. Ya no vivimos en cuevas ni nos enfrentamos a depredadores a diario, pero ese mismo miedo al futuro sigue ahí, como un eco persistente. Ahora, en lugar de huir de un tigre, tememos lo que pueda traer el mañana, las incertidumbres de la vida moderna, las decisiones que tomamos o las que dejamos de tomar. Y aunque hoy tenemos herramientas que nuestros antepasados ni podían soñar, la verdad es que seguimos sintonizados con esa antigua frecuencia de miedo, resonando con la misma inquietud que ellos sentían cuando el viento traía algo que no podían ver, pero sí intuir. En el ser humano moderno, el desarrollo ha tomado un rumbo diferente al de nuestros ancestros. Mientras que ellos se dejaban guiar por el cuerpo y la intuición para tomar decisiones, nosotros hemos evolucionado hacia una cultura mucho más centrada en la mente. Hoy en día, las decisiones suelen venir de la razón, del análisis mental, dejando de lado esa sabiduría corporal que antaño fue vital para la supervivencia. Esta transformación ha hecho que la 57ª sombra, la inquietud, también cambie de forma. En lugar de ser un sistema de alarma que se activa solo cuando es necesario, cuando el peligro es inminente, la inquietud se ha instalado en nuestras mentes, como un zumbido constante que nunca se apaga. La inquietud ya no es esa chispa intuitiva que nos advertía de un peligro real en el momento justo. Ahora se manifiesta como ansiedad, un estado mental persistente que nos acompaña en el día a día. Este cambio no solo nos afecta a nivel individual, sino que se ha extendido como una onda a través del campo morfogenético que conecta a todos los seres humanos. Es como si esa ansiedad, esa inquietud, se hubiera convertido en un rasgo compartido de nuestra especie, un eco colectivo del miedo que resuena en todos nosotros. La mente, ahora más fuerte que el instinto, busca constantemente eliminar esa sensación de inquietud. ¿Cómo lo hace? Creando estructuras externas que nos den una sensación de seguridad. Así es como la humanidad ha entrado en una carrera frenética por encontrar esa seguridad que tanto anhela. Ya sea acumulando bienes materiales, buscando estabilidad en relaciones, trabajos o situaciones, lo cierto es que estamos siempre en la búsqueda de algo que nos haga sentir protegidos. Pero, paradójicamente, cuanto más se centra la humanidad en la mente y en su obsesión por controlar el entorno, más se alimenta la paranoia colectiva. Es como si, en lugar de apagar el fuego de la inquietud, lo estuviéramos avivando. Lo más irónico de todo esto es que la seguridad que tanto buscamos es, en realidad, una ilusión. Por más riquezas que acumulemos, por más tecnología o sistemas de protección que desarrollemos,
la vida sigue siendo tan incierta como siempre lo ha sido. A pesar de todas nuestras precauciones y esfuerzos por controlar el futuro, la verdad es que el miedo y la inquietud siguen presentes, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo resuelto, en los más ricos y protegidos de la sociedad. Porque al final del día, la mente no puede escapar de esa realidad universal. La vida es impredecible, y el control que creemos tener sobre ella es, en el fondo, un espejismo. Esta obsesión por la seguridad no solo nos aleja de la intuición, sino que también perpetúa un ciclo interminable de ansiedad. Vivimos en una era donde, aunque estemos rodeados de comodidades y tecnología, nos sentimos más inseguros que nunca. El miedo, en lugar de ser algo momentáneo que nos alerta del peligro, se ha convertido en un compañero constante, alimentado por nuestra desconexión con el cuerpo y nuestra sobredependencia en la mente. Hoy en día, la humanidad parece inmersa en una especie de espectáculo audiovisual constante, pero no uno de celebración o alegría, sino una fiesta visual y sonora del miedo. La frecuencia de la sombra, esa vibración baja y densa que emana del miedo, se infiltra en nuestras mentes con una presión abrumadora. Lo sentimos en el aire, en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas. Es como una red global que nos atrapa, una malla invisible pero muy real que nos conecta a todos a través de este miedo colectivo, haciéndonos temer no solo por nuestras propias vidas, sino también por el futuro de nuestra especie. Y aquí es donde el dinero entra en escena como el símbolo contemporáneo más claro del miedo. Para muchos, el miedo al futuro se proyecta directamente en su relación con el dinero. Cuánto tienen, cuánto les falta, si podrán sobrevivir sin él. La falta de dinero parece ser la representación tangible de todas nuestras ansiedades existenciales. Sin embargo, lo curioso es que, incluso aquellos que han acumulado riquezas astronómicas descubren que el miedo no desaparece. El miedo es astuto, cambia de forma, se mueve hacia otros rincones de la psique. Ya no es la falta de dinero lo que preocupa a los más ricos, sino la posibilidad de perderlo, o el vacío existencial que ese miedo solía llenar. Esta constante ansiedad que habita en nuestra mente crea una especie de prisión mental. Nos sentimos atrapados en nuestros pensamientos, y es extremadamente difícil escapar de ellos, porque el miedo no puede ser erradicado por el mismo pensamiento que lo creó. No importa cuántos planes tracemos, cuántas seguridades busquemos, el miedo sigue ahí, porque está intrínsecamente ligado a nuestra mente y su manera de funcionar. El cerebro humano ha evolucionado, y con él nuestra capacidad de pensar y reflexionar, pero esa misma capacidad es lo que nos mantiene prisioneros de nuestro propio miedo. Nuestros primeros ancestros, sin el desarrollo del neocórtex como lo conocemos hoy, vivían de manera más instintiva, más conectados al momento presente. No experimentaban la vida a través del filtro del pensamiento continuo que hoy nos domina. Estaban sintonizados con la realidad del aquí y ahora, algo que para nosotros es difícil de concebir, pues nuestras mentes están constantemente saltando al futuro o reviviendo el pasado. Este frenesí mental ha dado forma al mundo moderno. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, ha sido diseñado en gran parte por el miedo que sentimos colectivamente, un miedo que actúa como una fuerza creativa pero que también nos mantiene limitados a una frecuencia muy baja. Esta banda de frecuencia baja en la que nos movemos como especie ha sido la base de nuestra evolución hasta ahora, pero también nos ha puesto en una encrucijada peligrosa. Si empujamos un poco más allá dentro de este rango, podríamos enfrentarnos a nuestra propia autodestrucción, un escenario que nos aterroriza pero que parece inevitable si seguimos por este camino. El problema es que la mente, tanto a nivel individual como colectivo, no puede encontrar la salida. No puede resolver una crisis que ella misma ha generado. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en todo esto. No estamos atrapados en una enfermedad sin cura, lo que estamos viviendo es simplemente una fase en nuestro proceso evolutivo,
una etapa de transición que, aunque difícil y dolorosa, es parte del viaje global de la humanidad hacia una mayor consciencia. Este proceso nos está mostrando que el miedo no es el final del camino, sino un desafío a superar, un punto en la evolución que necesitamos trascender para acceder a una frecuencia más alta. La mente ha hecho su trabajo hasta ahora, pero el futuro depende de nuestra capacidad para ir más allá de sus limitaciones, de liberarnos de esa frecuencia de miedo que nos mantiene en un ciclo constante de ansiedad y paranoia. Estamos, quizá, al borde de una nueva etapa en la que la intuición, el presente y una mayor conexión con nuestra verdadera naturaleza puedan llevarnos a una realidad más expansiva y libre de las sombras que nos han acompañado durante tanto tiempo. La sombra 57, combinada con la sombra 51, la agitación, forma una pareja poderosa que crea interferencias profundas en nuestra experiencia de vida y, en última instancia, en nuestro cuerpo físico. Esta combinación genera una sensación constante de incomodidad, como si nunca pudiéramos relajarnos del todo o sentirnos en paz con el mundo que nos rodea. Las enfermedades físicas que nos aquejan hoy en día tienen sus raíces en esta frecuencia de miedo que vibra en nuestro interior. De hecho, todas las enfermedades, en última instancia, están basadas en la energía del miedo. Solo cuando la humanidad sea capaz de elevarse por encima de su estado actual y deje atrás el miedo, podremos hablar de una vida libre de enfermedad. Este es un futuro posible, donde el cuerpo humano podría funcionar de una manera mucho más fluida, sin los bloqueos y las interferencias que el miedo genera. Lo interesante de la sombra 57 es que comienza a afectar nuestra vida mucho antes de que seamos conscientes de nuestra existencia. De hecho, su influencia empieza en el mismo momento de la concepción. La vibración del miedo ya está presente en el acto de la concepción, y a lo largo de los meses de gestación, esa energía se refuerza a través del campo áurico de los padres, especialmente el de la madre. El aura materna, que envuelve al feto en desarrollo, actúa como un canal que amplifica esta frecuencia del miedo. Durante esos 9 meses cruciales, el ADN del feto está siendo grabado con una especie de programación que continuará desarrollándose a lo largo de los primeros 21 años de vida, un ciclo clave en la formación del ser humano. Es aquí donde entra en juego el concepto del anillo de la materia, que está formado por las claves genéticas 18, 46, 48 y 57. Este anillo químico es crucial para comprender cómo las influencias prenatales y las energías sutiles que nos rodean desde el momento de la concepción moldean no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestra psique. Si observamos más de cerca estas claves genéticas, comenzamos a entender cómo las experiencias tempranas, no solo a nivel físico sino también energético, impactan en nuestra vida adulta y en la forma en que nos relacionamos con el miedo, el cuerpo y la materia misma. El verdadero poder de la clave genética 57 no se limita a su sombra. Como todas las claves, contiene un don escondido que tiene el potencial de transformar nuestra experiencia de vida. A nivel del don, la clave genética 57 es fundamental para la evolución de la humanidad hacia una especie de frecuencia superior. Este salto no se trata solo de un cambio en nuestra forma de pensar, sino de una verdadera liberación del miedo que ha gobernado nuestra vida durante milenios. Al dejar atrás el miedo, nuestras células vibrarán en una frecuencia más alta, lo que nos permitirá acceder a una nueva manera de ser, una realidad más expansiva y libre de las ataduras de las sombras. A través de la clave genética 57, podemos ver claramente cómo la ansiedad, nacida de la mente humana, alimenta y amplifica todo tipo de miedos. Es como si nuestras mentes fueran antenas sintonizadas en una frecuencia baja y estrecha, atrapándonos en un ciclo constante de preocupación por lo que podría suceder en el futuro. Las sombras 51 y 57, agitación e inquietud, trabajan en tándem para mantenernos en una especie de queja interna, en una narrativa de inseguridad y dudas que nos desconecta del presente y nos sumerge en un océano de incertidumbre.
Nos dejamos llevar por ese flujo de pensamientos repetitivos, que refuerzan y validan nuestros miedos más profundos, atrapándonos en un bucle mental que parece no tener fin. Sin embargo, lo fascinante es que hay una salida. No estamos condenados a vivir en ese estado de ansiedad perpetua. Existe un camino para salir de este bucle y avanzar hacia un nuevo estado de conciencia, un umbral en el que el miedo perderá su poder y dejará de ejercer esa presión sofocante sobre nuestras vidas. Este camino no es algo que podamos racionalizar o planear con la mente, sino algo que tiene que ver con un proceso de evolución interna, con un regreso a esa intuición profunda que siempre ha estado ahí, esperando a ser escuchada. La humanidad está comenzando a dar esos primeros pasos hacia una nueva dirección. A medida que más personas empiezan a desconectarse de ese ruido mental y a escuchar las señales sutiles del mundo que los rodea, comienzan a sintonizarse con algo diferente, algo que no está basado en el miedo. Es como si, a través del viento, llegara una nueva vibración, una nueva frecuencia que solo aquellos que se abren a escuchar pueden percibir. Hay algo profundamente poderoso en esa escucha silenciosa. A menudo decimos que hay que escuchar al viento, pero esta vez no se trata de una metáfora. Literalmente, hay algo en el aire, en el susurro de lo invisible, que nos llama a confiar más en nuestra intuición. Este nuevo viento trae consigo la promesa de algo increíblemente nuevo, algo que solo aquellos con la mente y el corazón abiertos podrán recibir. El viento, como símbolo del cambio y de la transformación, nos invita a afinar nuestros sentidos internos, a dejar de depender tanto de lo que pensamos y a confiar más en lo que sentimos. Es un recordatorio de que, en realidad, la mente no es el único instrumento que tenemos para navegar la vida. La intuición, ese saber profundo que trasciende la razón, es la clave para acceder a esta nueva etapa evolutiva. Así que, cuando sientas esa inquietud dentro de ti, esa ansiedad por lo que podría venir, recuerda que no estás condenado a seguir en ese ciclo. Tienes la capacidad de escuchar más allá de tus miedos. Tienes la capacidad de percibir lo que trae el viento. Naturaleza represiva. La naturaleza represiva de la vacilación surge cuando la intuición, que naturalmente guía al cuerpo, es reprimida por el poder de la mente. El cuerpo, en su sabiduría intrínseca, sabe lo que es correcto, lo que necesita en cada célula, pero la mente interviene con sus dudas, ansiedad y juicios, nublando esa percepción clara e instintiva. En este proceso, perdemos nuestra conexión con el ahora, esa sintonía que nos permite actuar desde la pura certeza que nace de lo profundo de nuestro ser. La claridad verdadera, que es prístina y visceral, se reprime dentro del cuerpo, ahogada por el ruido mental. La claridad espontánea es un estado que trasciende a la mente, no se piensa ni se analiza, simplemente se conoce a través de la pureza del ser, una vivacidad fina que fluye con la certeza inmediata de lo que es. Este tipo de conocimiento instantáneo, sin interferencias, es la base de nuestra salud y del auténtico brillo interior. Es el corazón de nuestra vitalidad y bienestar. Cuando nos encontramos en la frecuencia de la sombra, la vacilación o la indecisión se vuelven constantes compañeras. Esta vacilación no es más que un reflejo del miedo que bloquea la claridad interna, y quienes viven atrapados en ella suelen enredarse en sus propias preocupaciones y miedos, incapaces de sentir la seguridad y el compromiso que nace de la claridad espontánea. Es como si estuvieran perpetuamente bloqueados, paralizados entre lo que saben internamente y lo que su mente les dicta, lo que les impide experimentar la verdadera libertad de actuar desde su intuición natural. Naturaleza reactiva. La naturaleza reactiva de la impetuosidad se manifiesta como una respuesta visceral al miedo o la inquietud. Es una reacción inmediata, casi automática, que busca desesperadamente escapar de la incomodidad tomando decisiones rápidas y precipitadas. Sin embargo, estas decisiones no surgen de la claridad interior, como se describía antes, sino que están profundamente arraigadas en el miedo mismo. Y aquí radica el problema.
Decisiones que nacen del miedo solo pueden traer más caos y tristeza. En lugar de aliviar la inquietud, la impetuosidad suele aumentar la turbulencia en nuestras vidas. Al reaccionar de forma apresurada, intentando sofocar el miedo, solo logramos intensificar la sensación de desconexión y agitación. Esta es una paradoja interesante. Cuanto más nos esforzamos por escapar del miedo a través de la acción impulsiva, más atrapados quedamos en su red. Cada decisión tomada desde la reactividad nos lleva en una dirección contraria a nuestra evolución natural, creando fricción en lugar de armonía. Sin embargo, esto no significa que todas las decisiones impulsivas sean erróneas. La vida misma, en su proceso de constante transformación, a veces necesita de esas turbulencias para provocar un despertar. Los momentos de caos, cuando son observados con detenimiento, pueden ser catalizadores de profundas realizaciones. La clave aquí es aprender a identificar el miedo antes de reaccionar a él. En lugar de huir o actuar impulsivamente, es esencial permitirnos sentir ese miedo, sumergirnos completamente en él sin dejarnos llevar por la necesidad inmediata de hacer algo. La contemplación es la herramienta que puede desmantelar este patrón reactivo. Cuando somos capaces de observar nuestro miedo sin juicio y sin reacciones inmediatas, empezamos a desactivar el ciclo de impetuosidad. Así, en lugar de ser arrastrados por la tormenta de decisiones apresuradas, podemos aprender a navegar con mayor calma, permitiendo que nuestras acciones fluyan desde un lugar de mayor claridad y alineación con nuestra verdadera esencia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.